Pobre gorda. Pobre más. Ay, Chato. Diego. ¿Y Chato? ¿Chato? ¿Y ese Chato dónde está? Bueno, nada. Me voy a trabajar. La. Pamelos, mami. Chato. Come on. Chato. Chato. Ay, mamá. 5 minutitos más, pues. Y por favor, cierra la ventana que entre el frío. Oye, Chato, levántate. ¿Mamá? ¿Qué mamá sonso, Richard? ¿Qué te pasa? Richard. No quise entrar a la casa. ¿Por qué? Porque no quería interrumpirlos, pues, a ti y a Milagros. ¿Interrumpirlo a mí? Seguro le hiciste linda anoche, ¿no? Oye, Chato, pero... Si Milagro se fue 15 minutos después de que tú saliste. ¿Qué? Sí. ¿Y por qué no sacaste el pañuelo rojo? Lo único que tenías que hacer era sacar el pañuelo rojo. ¡Sacar el pañuelo rojo, Richard! No, Chato. ¿Por qué? ¡Richard! ¡Richard, ábreme la puerta, por favor! ¡Renzo! ¡Renzo! ¡Richard! ¡No puedes, Richard! ¡Ábreme la puerta! ¡Richard! Ay, no me pelo en Perú, ay, no me pelo en Colombia, peleé con mi gente, ¿No se despidió? Hoy es su primer día de trabajo y ni siquiera vino para que le deseara suerte. Ay. Richard Parodi, me parece que hoy vamos a tener una pelea. Cielo, eleva tu vida. Eleva tu cuerpo. ¡Pedro! ¡Ay, párate, hijito! ¿Qué tiene, pobrecito? Ya. Sí. Ay, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿Y tú? ¿Qué te pasó? No, me impresioné con el asunto de... Yo te quiero mucho, te digo la verdad. Te amo, te adoro, Sí. pero... Ay, no te hagas ilusiones. Por eso del embarazo es mi sobrina. Que tiene 16 años y me ha pedido que le compre eso porque su mamá la mata. Ah, yo pensaba que era un embarazo bíblico. Ay, gracioso. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué? ¡Ahí está Carmen! Carmencita. Ella tan no puede bonita. saber que yo estoy contigo, porque Ya. ella cree que estoy peleada. Además, tengo una imagen que guardar. No puedo flaquear. Ah, todo un perdón. Sí. Ajá. Alta, pechocha. Eso. Ajá. Déjame decirte, muchachito, que estás comenzando las cosas muy mal con Milagros. Ella estuvo toda la mañana esperándote aquí a que vinieras. Lo único que quería era desearte buena suerte en tu trabajo. Pero claro, tú nunca llegaste. Porque al parecer, tu trabajo es más importante que tu enamorada. ¿En qué me estoy metiendo? Bueno, ¿usted irá? Bueno, pues, yo los dejo solo para que conversen. Armando, no me puedes hacer eso. Tú no te vas, Armando, por favor. No puedes dejar sola, por favor. Tengo que irme. ¿A dónde? La peluquería está sola. La peluquería está sola. De conocerte, hay tantas cosas que puedo ofrecerte y quiero que te cases conmigo. De cada día tendrás un techo que te tenga protegida. Si Dios nos da criaturas divinas. Ay, Dios mío. Ya me había olvidado de esta foto. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué horror! Ah, la foto. ¿Pero por qué? Es algo horrible. ¿Horrible? Sí. A mí no.
Señor Canal. Ay, Dios mío. Yo estoy aquí solamente porque vengo a hablar de negocios con usted. Hablando de chicas, me pareció ver una chatita, así media frentoncita. ¿De pelo negro? Sí. Cecilia Reyes, la sobrina de Renato. Ella ha venido de Piura porque quiere trabajar. Oye, Armando, ¿sabes qué? Me acabo de acordar que tengo algo importantísimo que hacer. Sí. ¿Es un corte de pelo? Me gusta como Frodo. Oye, no te vayas, no me dejes. Oye, el lavado es gratis. Oye. ¿Qué? Señor, ¿me está escuchando o no? A mí me va a tener que pagarlo el alquiler, ¿me entiende? ¿Sí o no? Ah, sí. Lindo. Como quiera. Bueno, eso es lo único que tenía que hablar con usted. Permiso. ¿No me va a decir nada más? No tengo nada que decirle. ¿Un cafecito? Mire, señor Canales, no me va a Me perder... han traído uno de Villarrica. Mi primo Warner me lo ha mandado. Es bien rico. Señor Canales. Llámeme Walter. Señor Canales. Un cafecito. Y le prometo que nunca más la molesto. Está bien. Dígame, ¿cómo se enteró de la vacante si recién la chica renunció ayer? Me enteré por... No me dirá que es su amiga, ¿verdad? No. Fue pura casualidad. Bueno, era una simple curiosidad. Vaya ahora al Departamento de Recursos Humanos. Ahí le van a explicar cómo es su trabajo. Gracias. Señor, no se va a arrepentir. Aló, hijita. Sí, mi amor. Ya tu vacante está ocupada. Claro, ¿es tu amiga de colegio? Sí. Linda chica. Gracias por mandarla, ¿eh? No era tan desagradable como pensaba. Sí, claro. Hay un ser humano debajo de todo eso. Ay, Dori, ¿por qué tienes que ser tan prejuiciosa? Por favor. No todo es apariencia física. No. También es importante el alma, claro, el alma. Además, el pobre, ay, pobrecito, está tan enamorado de mí. No tiene la culpa de nada. Y pensar que yo pensé que era un... ¡Ah! ¡Usted! ¡Ya sé lo que quería hacer, ¿no? ¡Claro! Que se ha creído. Ahora mismo agarra sus cosas y se va del taller. ¡Se larga! Señorita. ¡Se va! ¡Largo! ¡De aquí! ¡Mañoso! Señora Carmen. ¿Sí? Dime. Aquí están las llaves del taller. Y aquí la diferencia de los días que trabajé. Pero... Me voy. Y me voy para siempre. La volvimos a hacer, Richard Parodi, y eres lo máximo. Hasta yo mismo te envidio. ¡Qué buena! Señorita, mire, estuve conversando con el administrador del hotel, que es amigo mío del colegio, hemos estudiado en la misma carpeta, y me ha ofrecido una suite matrimonial esta noche. Richard. Hola, Cecilia. ¡Cecilia! ¿Qué haces acá? Aquí trabajo, mira. Hoy empecé. ¿Hoy? ¿Justo hoy? Justo hoy. O sea que estabas acá en Lima y Renzo no mintió. Ayer lo vi. Oye, ¿y tú qué haces aquí? ¿Ah? ¿Tú qué haces aquí? Ah, bueno, yo he venido a dar un seminario a unos chicos de la universidad sobre publicidad, pues tú sabes, mi campo. Oye, esa chica es la que estaba ayer con Renzo. Richie, ¿ya tienes la habitación?
solita y no quiere que la interrumpa. ¿Tú crees que te moleste que me quede acá un ratito? No, no hay problema. Te voy a traer un vasito con agua. ¿Qué le parece? Gracias. ¿Te gusta? Ajá. Pero tú que trabajas en el mundo de la publicidad, debes de estar acostumbrado a ver chicas lindas. Qué bueno que nos encontramos, Richie. No, Pía, no puedo. Sí, sí puedes. Ya me di cuenta. Pía, no puedo traicionar a Mariana. Y a mí me traicionaste con ella. Tú eras mi puchito. ¿Te acuerdas que bien la pasábamos juntos? Sí, la verdad sí. Yo nunca te di motivo de celos. Me estás confundiendo, pues, pero tienes razón. ¿Y sabes por qué? Porque yo sí estoy enamorada de ti. ¡Ven! Mariana, eres una chica muy especial. Necesitas estar con alguien que realmente te valore. Sí, él me valora. Pero creo que no realmente como tú. ¿Qué te pasa? Milagros, creo que es demasiado rápido. ¿Perdón? Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrado a hacer estas cosas y mejor lo dejamos para otro día, ¿sí? ¿Otro día? A ver si otro día estoy de humor. Claro, no, tampoco es para que te pongas así. Soy una bestia. Es una diosa. No, hermano, no. Es más que eso. Es una... ¿Es una qué? ¿Qué es más que una diosa? Ya sé. Es la reina de las diosas. Oye, no es que es la alegoría de la belleza. Es una visión mágica. Es una mamacita. Aquí tiene su cuenta. ¿Qué cuenta? Muchas gracias. No se preocupe. ¿1.50 por una chicha morada? ¿Qué? Bueno, mira, te traigo algo bien rico y diferente. Dámelos, mami. Come on. Break it down. Iron Man. ¿Qué? ¿Tan poquito? Por supuesto que no. Yo soy nueva en este barrio, ¿no? Y bueno, soy provinciana. Y no tengo amigos. Así que tú puedes ser uno de ellos. ¡Carlos! Hola, hermano, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Dame la plata o te mueres! ¡Sal de acá! ¡Estate quieta! ¡Oye, barrio! Tienes un
Giancarlo, a ver si uno de estos días nos jugamos una pichanguita, pues. Oye, claro que sí. Tú llámame nomás. Me tengo que ir. Chao, Diego. Chao. Oye, Giancarlo, Dime. ¿cómo se está portando Mariana? Oye, chato, no te preocupes. Yo la estoy vigilando. Chévere. Gracias, ¿ah? Cuídate. Chao, Giancarlo. Chao, Marianita. Sí. Pobre chato. Hasta es tan tonto que lo despide tan feliz. Ay, qué pena, ¿no? Me parte el corazón. Ay, pero así es la vida, tú sabes. Oye, ¿cómo te diste cuenta que él era? Ay, tú sabes que yo soy muy discreto para caminar. Tú lo sabes, mamita linda. Yo camino, así, no se nota nada. No, eres como una sombra. Por supuesto. Y cuando de repente, como que esos ojitos míos se ponen así medio chinitos y miran de costado y... Zócate, ¿sabes lo que es? ¿Y qué viste? Maltenita conversando con ese muchacho. Buenas tardes. ¿Qué deseas? Lo que conversé, todo lo que dije, no escarmientas. Vengo a traerte esto. ¿Qué es esto? ¿Tu agenda? Encantado de conocerte. Ay, cuenta, Milagros, ¿qué pasó? Me dijo unas cosas tan lindas y, bueno, lo perdoné. ¿Y te dio un peluche? Sí, le puse Richie. Ay, qué tierna. Como él. Danielita, ¿y has entendido el mensaje de todo esto? ¿Qué mensaje? Díselo, Milagros. Ven acá, siéntate. Nunca perdones a un hombre, y menos si viene con las manos vacías. Si realmente le interesas, tendrá que comprarte algo. Ah, yo voy. ¿Quién es, hija? ¡Un peluche! ¿Peluche? Y Richie, tan romántico. Ay, dámelo. Qué lindo. Milagros. No es para ti, es para mí. ¡Qué lindo! Tú sabes que lo único que quiero es ser el dueño de tu cuerpo. Un peluche. Déjame probar tus besos. ¿Mía? Sí. Ay, pero no es mi cumpleaños. Ay, pero de todas maneras se agradece. Lo que vale es la intención. Ay, vamos a ver. Ay, esta agenda está llena de nombres. Esta agenda está usada. Este regalo no vale. No. No me has entendido. Te la estoy devolviendo. Tu agenda. Ay, por favor, la mía tendría mejor diseño. Un color más regio, no sé, colorinche, no sé. Ah, bueno, como lo encontré en el taller y estaba lleno con hombres y mujeres. Ay, mamita linda, esta debe ser la legendaria agenda negra de... A lo mejor el antiguo dueño del taller la dejó ahí. Es mía, es mi agenda, sí, es mi agenda. Muchas gracias por devolvérmela, sí, de verdad. Hoy hace tiempo que no la veía, qué nervios, mira, ay, acá están los nombres. Ay, Perséfone, ay, cuánto tiempo que no la veo. Ay, Ingrid, mira tú, ay, Dios mío. Eli Power, ay, la chica maravilla, qué nervios. Ay, María Esther, la tía Ganga, ay, Dios santo. Ay, Estela, ay, Mónica Pasapera, precios de ocasión. Ay, mira tú, ay, muchas gracias por devolvérmela. De nada. Sí. Ya. Basta. Deja de mirar. Chao. Vamos. Tiene que ser la agenda del gallo. Ay, no. Lo mejor será destruir algo tan corrupto y pecaminoso. Ay, Cachina, por favor. Hay un gran servicio. Por favor, deshazte de esto. ¿Eso es todo? Sí. Ya no te preocupes. Gracias. Ahorita mismo. Gracias.
está la vaina. Mira lo que acaba de llegar. Oye, esto está buenísimo. ¿Dónde está esa mujer? Nadie lo sabe. Tenemos que encontrarla. Mamá, te demoraste más de 2 horas. Ay, Mariana, discúlpame, se me pasó la hora. Pues, ¿todo está bien? Sí. ¿Me parece o estás nerviosa? ¿Te parece? ¿Arreglaste la plancha? No, mira, compré una nueva. ¿Nueva? Sí, lo que pasa es que la otra se rompió. Pero si la otra no estaba rota, ¿qué pasó? Bueno, a la hora que yo agarré y... Ay, ¿por qué tienes que hacer tantas preguntas, Mariana? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? ¿Y por qué estás tan nerviosa? Ay. Oye, yo no estoy nerviosa, Mariana. Lo que pasa es que tengo un dolor de cabeza terrible. Un ratito más, sí, me voy a tomar algo para el dolor de cabeza. ¿Por qué? Ahí está de nuevo ese chico amigo tuyo. Se llama Renzo, don Pietro. Pietro, por favor, ya me estoy cansando de lavar platos. Es tu turno. Ya voy. Oye, ¿por qué no le hablas tú a tu amigo y le dices que lave los platos? ¿Sabe qué pasa? Que a mí el agua fría me da escalofrío. No sé qué me da. Ay, don Pietro, usted tiene unas ocurrencias. Pero te digo de verdad, papito de papitos, yo no puedo lavar los platos. Mejor voy a ir a atenderlo. ¿Sabe lo que hago? Proponle que le hacemos la mejor pizza que se hace aquí con tal que él lave los platos. ¿La pizza chola? La pizza chola. Mira. Hola. Bueno, señorita, me da una Coca-Cola helada, por favor. Y nota mi cuenta. ¿Te pasa algo? ¿Me parece o estás molesto conmigo? No puedo creer lo que está haciendo Marianita. Jugando con 2 hombres, Dios mío. Y encima son amigos del colegio. Y lo peor del caso es que yo estaba ahí y los dejé ir. Ay, Dios mío. No entiendo cómo pude perderme un chisme tan grande y tan importante, Dios santo. Ay, ya nada sé de lo que pasa en este barrio. Ay, ¿me estaré volviendo viejo? Ay, no, nunca, jamás, no. Lo que pasa es que yo debo estar más atento. Abrir los ojos para no perderme nada. Debo vivir en este barrio. ¿Molesto yo? No. A mí me parece que sí. Es más, si no me equivoco, estás así desde que te dije que no me acompañaras a mi casa esa noche. ¿Acompañarte yo? ¿A tu casa? ¿Yo te dije eso? Sí. Renzo, no podías acompañarme porque ya había quedado con una prima en que ella iba a venir a recogerme. ¿Tu prima? ¿Tu prima? La que viene en la camioneta Cherokee del año 92 con unas paralizadas, esa con el dinero, con llantas anchas. ¿Esa de ahí? Sí, ¿Era tu prima? Esa misma. Yo pensaba que era tu... Bueno, pues. Ay, pero qué bueno que tu prima venga a recogerte. Han de llevarse muy bien. No sabes cómo. Somos como hermanas. Es más, ayer justo ella había vuelto con su ex y... Ay, bueno, olvídate. Es una larga historia. Ah, me imagino. Seguramente quería hablar con alguien, ¿no? Exactamente. Pero eso sí, el día que tú necesites hablar con alguien, cuenta conmigo. ¿En serio? Claudia. ¿Puedo contar contigo? Por supuesto. Para lo que quieras, para todo, cuenta conmigo. Gracias, Renzo. Eres lindo. Claudia, más bien te dejo trabajar tranquila. Yo me voy. Sí. Ya. Chao. Chao. ¿Pero qué pasa? ¿Se va? ¿No va a lavar los platos? No, no puede. Tiene que irse. Acá está. No, ven. Ahora sí, tu turno. Au revoir. Y pasó los días sin tu compañía, mirando el reloj. Estoy llevando una doble vida. Hola. Tía,
Caramba, ¿cuántas veces tengo que decir que no soy tu tía? No me digas tía, por favor. Casi somos de la misma edad, Marianita, por favor, ya. Ay, lo que pasa es que en estos momentos necesito una mujer mayor. Eso cambia las cosas. A ver, vamos a ponernos cómodas, como buenas amigas. Bien, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Los chicos. Ya sé. Giancarlo y el otro. Diego. Ay, ese chato, bueno, ¿cómo se llame? ¿Qué pasa? No sé qué hacer. ¿Por qué? Porque estoy saliendo con Diego y también con Giancarlo. Entiendo. Ay, pobrecita mi Marianita chiquitita, no sabe qué hacer. Pero por suerte tienes una tía, una amiga, que te va a ayudar porque tiene muchísima experiencia en estas cosas, ¿ya? ¿Qué tal estoy? Estás lindo. Usted sigue con sus idioteces, ¿no? Me voy donde Mariana. Chato, demórate, ¿eh? Demórate, ¿eh? Oye, amigo, ¿por qué justo tienes que hacer tu cena romántica cuando no tengo nada que hacer? Ándate con el chato, pues. No, que ándate con el chato. A mí me gusta estar con mi enamorada, tranquilo, en un lugar romántico. Tú sabes, para hacer nuestras cositas. Sí, claro. ¿Aló? ¿Sí está de parte? Ya. Renzo, teléfono. ¿Quién es? Claudia. Buena, la chica que te gusta. ¡Cállate! ¿Aló? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Claro que recuerdo lo que te dije, que podía ayudarte en lo que fuera. ¿Para allá a tu casa? Claro, un momento. A ver, dime. Los Cedros, 516. ¿Por dónde más o menos? Ah, sí, conozco. Perfecto. En media hora estoy ahí, ¿ok? Chao. Quiere que vaya a su casa. ¡La hiciste! A ver, yo sabía que iba a caer, ¿ah? Yo sabía. Esto comprueba que ninguna mujer es inalcanzable para Renzo Romero. Chato, abre. Sí, ya sé, yo estoy más cerca. Sí. Hola. Hola. Yo me voy, ¿ah? Chao, no me esperen. Yo voy a bañarme. Amigo, ¿me prestas plata? Gracias. Que aprovecha el pan. Dame tu consejo, por favor. Ya. Primero, nunca jamás juntes a los dos. Eso es terrible. Es el consejo más importante, te diré. Es preferible incluso que no se conozcan. Pero creo que sí se conocen, ¿no? Bueno, no importa. Cada uno tiene su sitio. Uno en el barrio, otro en la universidad. Nunca mezcles los universos porque se puede dar la hecatombe. ¿Entendiste? No. Eso no es lo que yo quiero, tía. Yo no soy así. Es que yo te entiendo perfectamente. Mira, tienes la suerte de que yo te puedo instruir. Yo sé que es difícil, pero si quieres jugar con los dos, tienes que hacerlo profesional. Yo lo he hecho miles de veces. De verdad, tienes que hacerlo bien. Mira, ya, segundo consejo para hacerla corta. Ya, segundo consejo. Nunca jamás dejes a ninguno de los dos con las ganas. ¿Sí? Veo que no me entiendes. Te voy a explicar mejor. Una miradita por aquí, un cariñito por allá, un besito con uno, ay, otro abracito por allá. ¿Entendiste? Simplemente es eso. Tía, no me entiendes. No, claro que te entiendo. Tía, yo no soy así. Claro, mira, déjame darte el consejo número 3, que es uno de los más importantes, si no el más importante. Ya, olvídate de los nombres. Si les dices a los dos mi amor, va a ser más fácil, así no te confundes, ¿me entiendes? Ay, a mí me ha pasado y es horrible. Tú no sabes lo que se siente, sientes que el piso se te abre. Le dices el nombre de uno al otro y te quieres morir. De verdad, si le dices mi amor, punto. Todo solucionado. Es que yo no puedo. Yo no soy así. Marianita, yo sé que al principio te va a costar trabajo, querida. Mira, yo empecé casi